Mi hermana me echó de su boda porque mi cara daña las fotos. Pero su esposo escuchó todo y anuló el matrimonio. Ahora mi familia me acusa de destruirle la vida a propósito. Voy a retroceder un poco. Tengo 26 años y mi hermana 24. Nunca fuimos cercanas. En realidad, no creo que ella me haya querido nunca. De niñas intenté acercarme, pero siempre actuaba como si yo fuera molesta o ridícula. Nuestros padres nunca intervinieron. Mi madre está obsesionada con las apariencias y siempre se enfocó más en decirme que sonriera mejor que en preguntarme cómo me sentía. Mi papá simplemente estaba ahí, el típico tipo que prefiere mirar el celular antes que lidiar con cualquier cosa. Me fui de casa a los 20 años y desde entonces solo veía a mi familia en fiestas importantes. Siempre me iba temprano para evitar tensiones. Así que imagínense mi sorpresa cuando, de la nada, recibo una invitación al casamiento de mi hermana. Ni una llamada, ni un ¿cómo estás? Solo una invitación digital toda pulida y un mensaje de texto que decía «Sería importante para mí que vinieras». Se sentía falso, pero pensé que quizá estaba tratando de actuar como adulta y hacer las paces. Mi abuela, con quien tengo buena relación, me animó a ir. Dijo que tal vez era una oportunidad para reconectar. La boda fue el sábado pasado. Se celebró en un lugar bastante elegante cerca de la costa, en Maine. Obviamente no estaba en la comitiva nupcial, pero llegué temprano y traté de ayudar en lo que podía. Incluso llevé un regalo que sinceramente no podía permitirme. La ceremonia empezaba a las 4 p.m. y alrededor de las 3:30 fui a ver cómo estaba mi abuela, que usa andador y necesitaba ayuda para llegar a su asiento. En el pasillo, cerca del vestidor, me crucé con mi hermana, y ahí fue cuando todo se vino abajo. Me miró de arriba a abajo sin decir ni hola y suelta. ¿En serio vas a usar eso? Para que quede claro, llevaba un vestido azul marino muy sencillo, nada llamativo. Le dije, ¿sí? Pensé que era apropiado. Ella puso los ojos en blanco y respondió, «Claro, típico de ti». Traté de hacerme la tonta. Le pregunté, ¿necesitas algo? Y ahí explotó. Me miró fijo y me dijo, «Sí, podés ayudar yéndote. No quiero que salgas en ninguna foto. Tu cara arruina todo». Me quedé paralizada. Pensé que estaba bromeando. Me reí incómoda y le dije, ¿hablas en serio? Y sin pestañear, totalmente. Siempre tenés esa cara de amargada, y no pienso dejar que arruines mis fotos. No podía creer lo que estaba oyendo. Miré a mi alrededor como esperando que alguien apareciera y me dijera que era una broma, pero estábamos solas. Le dije que no me iba a ir, que había venido por la abuela. Ni siquiera pensaba quedarme hasta el final. Entonces me dijo, entonces quédate atrás, que no se te ocurra aparecer en ninguna foto, y no hables con mi esposo. No quiero que escuche tu voz deprimente en el día más feliz de mi vida. Debí haberme ido en ese instante, pero no lo hice, y ahora me arrepiento tanto de haberme quedado. Después de ese encuentro, me fui directo al baño, no para llorar, sino porque necesitaba respirar. Mi hermana siempre había sido cruel, pero eso fue un nivel nuevo. No sé qué esperaba realmente al venir. Tal vez en el fondo pensaba que ya de adulta había cambiado. Spoiler, no lo hizo. Estuve ahí unos minutos, me lavé la cara, me miré al espejo y me dije a mí misma que ya estaba ahí, que iba a aguantar un rato más y luego me iría sin armar ningún drama. Así que regresé. Ayudé a sentar a mi abuela y me fui a un rincón, literal, bien al fondo, donde no saldría en ninguna foto, como ella quería. No hablé con nadie. Ni con mi madre, ni con mi padre, ni con los familiares que apenas recordaban mi nombre. Todos estaban sonriendo como si fueran la familia más feliz del planeta, y yo me sentía como una intrusa, como si hubiera entrado sin invitación. Durante la ceremonia, intenté concentrarme solo en mi abuela. Ella estaba emocionada, pero cada vez que me miraba, me apretaba la mano, como si supiera que estaba a punto de desmoronarme. A pesar de todo, no quería arruinarle el día a ella. Cuando terminó la ceremonia, me preparé para irme, pero justo entonces el esposo de mi hermana, bueno, el que era su prometido hasta ese momento, se acercó. Me sonrió y dijo algo tipo, «Gracias por venir. Me alegra que estés aquí». Le respondí algo neutral, tipo «Felicidades», y estaba por irme cuando él me preguntó, «¿Pasa algo? Te ves un poco incómoda». Y ahí es donde empezó el verdadero problema. Antes de que pudiera responderle algo educado, mi hermana apareció de la nada. Lo agarró del brazo y lo arrastró. Literal. Como si él fuera un niño. Le dijo en voz alta, con esa sonrisa forzada que usaba para quedar bien, «Vamos, amor, que nos están esperando para las fotos». Pero su mano estaba apretando el brazo de él como si fuera una pinza. No escuché más porque aproveché para salir.
Caminé al estacionamiento sola, sintiéndome una idiota por haber ido. Estaba metiendo la llave en la puerta de mi coche cuando escuché pasos detrás. Era él. Me dijo que se había zafado un momento y me preguntó directamente: ¿Mi esposa te trató mal? ¿Pasó algo antes de la ceremonia? Me congelé. No sabía si decirle la verdad o seguir siendo esa hermana madura que se traga todo para evitar conflictos. Al final, solo le dije: creo que es mejor que hables con ella sobre eso. Pero él no pareció convencido. Me agradeció otra vez y se fue. Esa misma noche me llegaron los mensajes. Primero uno de mi madre: ¿qué hiciste? Luego uno de mi hermana: no puedo creer que hayas arruinado mi boda. Y después otro: él se fue. Dice que necesita pensar. ¿Qué le dijiste? Yo no le dije nada. Pero, al parecer, mi cara en las fotos no fue lo único que le arruinó el cuento de hadas. No dormí esa noche. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, el teléfono vibraba. Primero fueron mensajes, luego llamadas. Al principio las ignoré, pero cuando vi que mi padre también me estaba escribiendo, supe que algo realmente grave había pasado. Mi papá casi nunca se mete en nada, así que si él estaba participando, era porque el caos ya era total. Al día siguiente, mi abuela me llamó temprano. Su voz temblaba. Me dijo que mi cuñado, bueno, el esposo recién casado, se había ido de la casa esa misma noche, después de discutir con mi hermana. Según lo que escuchó, él se había enterado de lo que pasó antes de la boda. Parece que una de las damas de honor escuchó parte de la discusión en la que mi hermana me pedía que me fuera porque arruinaba las fotos. Y se lo contó a él más tarde, pensando que ya lo sabía. No lo sabía. Y cuando lo supo, no lo tomó bien. Mi abuela me dijo que él se fue al hotel donde se habían hospedado algunos invitados y no volvió a casa. 3 días después pidió la anulación del matrimonio. 3 días. Y ahí fue cuando todo se volvió un infierno. Mi madre me llamó llorando, diciendo que no podía creer que hubiera hecho esto, que había manchado el nombre de la familia y que mi hermana estaba devastada. Intenté explicarle que yo no había hecho nada, que ni siquiera hablé con él más de 2 minutos, pero no importaba. En su versión de la historia, yo era la culpable. Si no hubiera sido, nada de esto habría pasado, me dijo. Siempre traes mala energía a todo. Eso me rompió algo por dentro. No voy a mentir. Pasaron los días y las cosas se pusieron peor. Mi hermana empezó a publicar indirectas en redes, hablando de familiares envidiosos y de personas que no soportan ver la felicidad ajena. Algunos primos y tías empezaron a preguntarme qué había pasado, pero la verdad es que no sabía ni qué decir. ¿Cómo explicas que alguien te odie tanto solo por existir? Mientras tanto, mi abuela me seguía llamando todos los días para asegurarse de que estuviera bien. Fue la única que realmente me creyó. Me dijo que el esposo de mi hermana le había contado que, después de enterarse, intentó hablar con ella, pero que en lugar de disculparse, lo atacó, que dijo cosas horribles sobre mí, que me llamó parásito, fracaso, y que él se quedó helado. Si así habla de su propia hermana, ¿qué dice de mí cuando no estoy?, le dijo él a mi abuela, y con eso se fue. Mi madre, por supuesto, no quiso escuchar nada de eso. Según ella, mi abuela estaba inventando cosas para protegerme. Dijo que si tenía dignidad, debería llamar a mi cuñado y decirle que todo había sido un malentendido, que mi hermana no quiso decir esas cosas, que fue el estrés de la boda, pero yo sabía que no era el estrés, era su verdadera cara, la misma que yo había visto desde niña. Aún así, parte de mí se sentía culpable, como si de verdad hubiera causado algo terrible, aunque no lo buscara. Me repetía que no había hecho nada, pero los mensajes seguían llegando, todos llenos de odio. Cada vez que sonaba el teléfono, me temblaban las manos. El mensaje llegó un miércoles por la noche. Decía algo simple: hola, no sé si debería escribirte, pero necesito aclarar algunas cosas. Me quedé mirando la pantalla un rato. No sabía si responder. Parte de mí pensaba que era una trampa, que tal vez mi hermana le había pedido que me escribiera para hacerme quedar mal. Pero la curiosidad fue más fuerte. Después de unos minutos contesté: podemos hablar, pero no quiero meterme en nada entre ustedes. Me respondió casi al instante: no te preocupes, no es eso. Solo quiero saber la verdad. Lo que pasó ese día. Acordamos vernos en una cafetería en el centro, un lugar neutral. Cuando llegué, ya estaba ahí, con cara de no haber dormido en días. Se notaba que estaba pasando por un infierno. Nos saludamos con un apretón de manos y lo primero que me dijo fue: solo quiero entender si lo que escuché fue cierto. Le conté todo. No grité, no lloré, no exageré. Solo le dije exactamente lo que pasó, cómo me pidió que me fuera,
cómo me dijo que mi cara arruinaba las fotos y que no hablara con él. También le conté que no había querido decirle nada en el estacionamiento porque no quería meterme en medio de su relación. Mientras hablaba, él no me interrumpía. Solo asentía con la cabeza, con una mezcla de tristeza y decepción en la cara. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego suspiró y dijo: sabía que algo no encajaba. No podía creer que alguien inventara algo así. Me contó que, después de la boda, había intentado hablar con mi hermana, pero que ella lo trató como si fuera un traidor por ponerse de mi lado, que cada vez que él intentaba calmarla, ella empezaba a gritar, diciendo que yo era una manipuladora, que siempre había querido robarle todo lo que era suyo. Le dije que no entendía por qué me odiaba tanto, y él solo respondió: porque vos no la necesitas para existir. Ella necesita sentirse mejor que alguien. Esa frase me quedó grabada. Antes de irnos, me agradeció por decirle la verdad. Dijo que iba a cerrar todo legalmente y que no quería volver a verla. Me pidió perdón por cómo me trató ese día en la boda, aunque en realidad él no hizo nada malo. Lo vi tan destruido que me dio hasta lástima. Pero también sentí una especie de alivio, como si por fin alguien hubiera visto lo que yo viví toda la vida. Cuando volví a casa, tenía más de 20 mensajes sin leer, todos de mi familia. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué te metiste? Arruinaste su matrimonio. Mi madre me llamó histérica, diciendo que mi hermana estaba en cama sin comer, y que yo debía hacer lo correcto, y hablar con él para convencerlo de volver. Le dije que no iba a mentir, que él merecía saber la verdad. Su respuesta fue un grito: no vuelvas a esta familia nunca más. Después de esa llamada, bloqueé a mi madre. No podía más. Me temblaban las manos cada vez que sonaba el celular. Me costaba dormir, me costaba comer, y todo por una boda a la que ni siquiera quería ir. Me costó días calmarme, pero poco a poco empecé a recuperar algo de paz. Pensé que con el tiempo las cosas se enfriarían, que quizás se rendirían. No fue así. Una semana después, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era mi tía, la hermana de mi madre. Nunca había sido cercana a mí, pero al menos no era abiertamente cruel. Entró diciendo que solo quería hablar. Y empezó con el típico discurso de siempre: que mi hermana estaba mal, que estaba tomando pastillas para dormir, que había perdido peso, que yo no me imaginaba el dolor que le causé. Intenté mantener la calma. Le dije lo mismo que le dije a todos. No hice nada. No inventé nada. No exageré nada. Solo existí en un lugar donde no me querían. Pero mi tía insistía: tenés que entender que ella estaba bajo presión. Fue un momento de estrés. No es una mala persona, solo tuvo un mal día que lleva años. Toda una vida, en mi caso. Le pregunté si alguna vez le pareció normal que una hermana le diga a la otra que su cara arruina fotos. Me miró con incomodidad y dijo: fue una frase fea, sí, pero todos decimos cosas feas cuando estamos nerviosos. Ahí fue cuando entendí que nadie de esa parte de la familia iba a ver la realidad, porque no querían verla. Mi abuela, en cambio, me llamaba cada 2 días. A veces para ver cómo estaba, a veces solo para contarme cosas triviales y distraerme. Me decía que estaba orgullosa de mí por haber dicho la verdad, que siempre supo que yo era la fuerte, aunque pasé mi infancia entera aguantando sola. Sus palabras me sostenían más de lo que ella se imagina. Un día, recibí un mensaje que me dejó helada. Era de un número desconocido. Solo decía: sos una basura. Te vamos a hacer la vida imposible hasta que te arrepientas. Bloqueé. Luego vino otro, distinto número. Te escondes detrás de la lástima, pero todos saben quién sos en realidad. Mi hermana había dado mi número a gente. No sé si a propósito o en un arranque de odio, pero estaba claro que había empezado una campaña para destruirme socialmente. Algunos primos dejaron de seguirme en redes. Otros me eliminaron directamente. Recibí un correo anónimo con un archivo adjunto que contenía un dossier con fotos viejas mías, frases fuera de contexto y supuestas pruebas de que yo era inestable desde niña. Era ridículo, pero a la vez me asustó. Hablé con mi abuela. Ella me dijo que no estaba sola, que fuera a la policía si sentía miedo. Y lo hice. Puse una denuncia por acoso, por si acaso. También guardé todo lo que tenía: capturas, audios, mensajes. Ya no era solo un drama familiar. Era una persecución. Y en medio de todo eso, él volvió a escribirme. El mensaje llegó una tarde mientras volvía del trabajo. Era de él. Me escribió algo corto. ¿Podemos hablar? No es por ella, es por vos. Mi corazón se aceleró. Dudé, pero le respondí que sí, que necesitaba unos días para estar en un lugar mental más estable. Me respondió que lo entendía y que estaría ahí cuando yo estuviera lista.
Esa noche no dormí, no por ansiedad esta vez, sino porque no entendía cómo alguien que apenas me conocía se había tomado el trabajo de volver a escribirme solo para saber cómo estaba yo. Pasaron 3 días. Le escribí. Quedamos en vernos en un parque tranquilo, sin multitudes, sin cámaras, sin familia. Llevé conmigo una carpeta con capturas, por si acaso. No sabía qué iba a pasar. No confiaba en nadie completamente. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentado en una banca, con una bolsa de papel en la mano. Era comida. Por si no habías almorzado, me dijo. Me reí. Por primera vez en semanas, me reí sin pensar en lo que iba a pasar después. Nos sentamos. Me preguntó si me sentía segura, si alguien me estaba molestando aún. Le conté lo de los mensajes, lo de los archivos falsos. Se quedó serio, muy serio. Entonces me dijo, tu hermana me pidió que hable mal de vos, que diga que sos inestable, que me arrepiento de haberte escuchado, que diga públicamente que mentiste. Se me heló el cuerpo. Lo miré esperando el remate. Le dije que no, que ya había terminado todo, que si seguía molestándote, iba a ayudar a que tengas pruebas para denunciarla formalmente. Me mostró capturas, audios, conversaciones en las que ella decía cosas como, si no estás conmigo, vas a estar contra toda mi familia. Ella siempre quiso lo que era mío. Voy a arruinarla, te lo juro. Me los envió. Dijo que no quería que me sintiera sola nunca más, que lo que me habían hecho no era normal, que él no había tenido el valor de verlo antes, pero que ya no iba a mirar para otro lado. Lloré. No sé cuánto tiempo pasamos ahí, en silencio. Él lloró también, no por lo que perdió, sino por lo que casi permitió. Me pidió perdón. Yo le dije que no tenía por qué, porque él fue el único que me creyó cuando nadie más lo hizo. No sé qué va a pasar entre nosotros. No lo estoy escribiendo para armar un final feliz. Esto no es una película. Es solo la vida real, con toda su mierda incluida. Desde entonces, las cosas se han calmado un poco. Mi hermana sigue haciendo de las suyas, pero ahora ya nadie en la familia le cree. Algunos tíos me pidieron disculpas. Otros siguen en silencio. Mi madre sigue del lado de mi hermana, pero eso ya no me sorprende. A esta altura, no espero nada de ella.